vamos a dar inicio al webinar Urgencia en complicaciones pulmonares y trasplante pulmonar, organizado por la sección fibrosis quística de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Yo soy la doctora Patricia Andriosi, coordinadora de la sección, y la modalidad de este webinar van a ser la conferencia de dos expertos, la doctora Amparo Solé de España y el doctor Carlos Millas de Estados Unidos. Quiero avisarles que la doctora Amparo Solé por el momento se la va a escuchar y no se la va a ver por algunos problemas técnicos, pero va a dar su conferencia. Con respecto, una vez que cada uno finalice su exposición, se van a poder hacer preguntas por escrito, informando a quién o a quiénes van a ser dirigidas, especialmente, y eso va a estar en la barra de herramientas. El doctor Carlos Millas es pediatra neumonólogo, director del Centro de Fibrosis Quística del Hospital Pediátrico de Lucille Park, de Stanford, California. Y también es director del Centro de Biología Pulmonar en el mismo lugar. Por favor, doctor Carlos Millas, inicie su conferencia. Ok, muchísimas gracias, doctora. Espero que el audio esté bien y la transmisión. Quiero agradecer definitivamente a la asociación y al panel organizador, coordinador y moderadores por pensar en mí para esta presentación. Y sin más introducción, déjenme pasar al tema que hemos elegido de urgencias en complicaciones pulmonares. Definitivamente, a pesar de los grandes avances que tenemos en la fibrosis, yo creo que día a día todavía seguimos encontrándonos con este tipo de situaciones, ¿no? Con pacientes con enfermedad avanzada que se nos presentan con deterioro significativo en su estado respiratorio. Y la pregunta es, ¿cuáles son las mejores estrategias, ¿no?, para poder afrontar estas situaciones y ayudar a nuestros pacientes? Dentro de Estados Unidos, en la red de centros de fibrosis, ¿no?, gracias a la base de datos, tenemos información sobre cómo nuestros pacientes van con las hospitalizaciones. Y sabemos que en cuanto a hospitalizaciones, recuerden que la fibrosis es una enfermedad multisistémica, pero la enfermedad pulmonar es lo que predomina en la complicación y morbilidad de nuestros pacientes. Así que no es sorpresivo ver, ¿no?, que dentro del registro nacional el 89% de las hospitalizaciones que se reportan son por exacerbación pulmonar. Ahora, la mayoría de estas exacerbaciones no son complicadas, pero en un 13% requieren de transferencia a cuidados intensivos, ¿no? Y de este 13%, un 17%, felizmente la minoría, va a deteriorarse al punto que requieren ventilación mecánica invasiva. Yo creo que todos reconocemos que el paciente fibroquístico que llega a este tipo de situación, ¿no?, tiene un alto riesgo de mortalidad. Aún dentro del registro nacional vemos que el 40% sobreviven. O sea, la mortalidad del paciente con fibrosis que llega a un problema de falla respiratoria y es intubado es bastante alta, ¿no?, un 60%. Bueno, los factores de riesgo son reconocidos, esto no ha cambiado mucho. Es el paciente con enfermedad avanzada que tiene hipercapnia crónica, el paciente que es dependiente de oxígeno, pacientes con BF1 de base o cuando están estables, que es muy bajo, así como los pacientes que tienen hipertensión pulmonar y el paciente malnutrido. O sea, en general esto nos dice que el paciente más en riesgo, ¿no?, es el paciente que tiene enfermedad avanzada. En cuanto a factores predictivos de la mortalidad a corto plazo, digamos, si tenemos pacientes que están con enfermedad avanzada y han llegado a este tipo de situación, los que tienen mayor riesgo de mortalidad son los pacientes de mayor edad. En Estados Unidos ya es una realidad ver que la mayoría de nuestros pacientes son adultos y tener pacientes mayores de los 40 años es ya mucho más frecuente, ¿no? Es bastante común tener una población de esta edad. Pero estos son los pacientes que por lo mismo de esa edad son más avanzados y tienen más riesgo con una exacerbación severa a tener una mortalidad. Así como las pacientes mujeres, esto sigue siendo una realidad dentro de fibrosis, que las pacientes de sexo femenino tienen una progresión de la enfermedad diferente al paciente masculino, así como los pacientes que dentro de la unidad de cuidados intensivos nos comienzan a hacer complicación de otros órganos, sobre todo pacientes que tienen problemas renales o pacientes que ya
su enfermedad avanzada al punto de que tienen además compromiso hepático. Pacientes que hacen anemia significativa también tienen mayor riesgo de mortalidad, así como decía los pacientes que fallan y necesitan intubación y ventilador mecánico. Ahora, dentro de la edad pediátrica, dado que yo creo todavía la mayoría de los que atendemos a pacientes fibrosísticos somos pediatras, ¿no? Si uno se enfoca simplemente en los pacientes pediátricos, esta es una revisión bastante reciente que se acaba de publicar, hablando solamente de los pacientes pediátricos con FQ, ¿no? Se revisó en los últimos 10 años en las bases de datos de las unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos. Tenemos más de 1 millón de admisiones que se revisaron y casi 3.000 de estas admisiones, o sea, casi unas 300 por año, eran pacientes fibroquísticos. De estos se notó que la mayoría sobrevivían, pero teníamos un porcentaje significativo, ¿no?, de 192 pacientes de edad pediátrica que fallecieron. Ahora, la información es bastante detallada, ¿no?, pero lo que se reconoce como factores de riesgo para mortalidad dentro de la edad pediátrica, ¿no?, es básicamente lo que uno también reconocería en el paciente adulto con enfermedad avanzada, ¿no? Principalmente presencia de hemóptisis significativa, presencia de neumotóraces, la presencia de enfermedad hepática, así como también la presencia de sangrado gastrointestinal. Y esto, por lo general, en pacientes fibroquísticos es en los que tienen enfermedad hepática avanzada con hipertensión portal y varices, son los que no van a ser sangrados. Pacientes que ya los reconocemos, ¿no? La enfermedad es más severa cuando hay infección, sobre todo con pseudomonas, o infección con hongos. También eso aumenta el riesgo de mortalidad en un paciente que está enfermo al punto que necesita unidad de cuidados intensivos. Asimismo, pacientes que tienen comorbilidad en otros órganos, como mencionaba, los que tienen hipertensión pulmonar, complicando su enfermedad pulmonar, y los que tienen insuficiencia renal. Ahora, en cuanto a otros factores reconocidos, obviamente, como ya mencionaba, el hecho de que un paciente hace falla respiratoria y necesita ser intubado es un factor alto riesgo de mortalidad, así como los pacientes, dentro de esta serie, los pacientes que se les hizo una broncoscopía en la UCI tenían más riesgo de complicación y mortalidad que los que no, y esto es un poquito, nos da un poquito una advertencia, ¿no?, de que hay que tener cuidado en la decisión a las broncoscopías en estos pacientes que están, pues, en riesgo de falla respiratoria, ¿no? Igualmente los pacientes que necesitaban diálisis o los pacientes que necesitaban extracorpórea, y esto se entiende bien porque significa, pues, que han llegado a un estadio bastante avanzado y complicado. Ahora, como mencionaba, las principales complicaciones en cualquier serie que uno vea que están asociadas con la falla respiratoria, ¿no?, son básicamente la hemóptisis y el neumotórax. La hemóptisis se clasifica como masiva cuando es más de 240 mililitros, leve a moderada cuando es de menor cantidad, y tenue, o lo que uno le llamaría esputo hemoptoico, cuando es simplemente pequeñas gotas mezcladas con el esputo, ¿no? Y el neumotórax, sabemos que hay un riesgo de falla respiratoria con cada episodio, ¿no? Y muchos de estos pacientes nos hacen neumotóraces recurrentes, vamos a hablar de esto en un momento. Realmente los radiólogos les gusta clasificarlo, al menos dentro de nuestro centro, entre grande o pequeño, de acuerdo a cuántos centímetros hay de separación desde la pared pleural al margen pulmonar. En cuanto a la hemóptisis, realmente la mejor evidencia que tenemos es simplemente, al menos dentro de Estados Unidos, basada en la guía de manejo de consenso. Esto se desarrolló ya hace varios años. Patrick Flum fue el que convino al grupo que revisamos la literatura y preparamos esta guía de manejo, y era, como les digo, de consenso, ¿no? Y incluso en la última actualización no ha habido mucho cambio, porque es difícil, pues, poder planear estudios, sobre todo randomizados, para poder estudiar, ¿no?, cómo manejar a estos pacientes. Y lo que concluimos es que, número uno, estos pacientes definitivamente van a necesitar antibióticos. Generalmente la hemóptisis es resultado del daño bronquial, y eso sabemos de la fibrosis, está principalmente en gran parte debido a la infección bacteriana. El paciente está clínicamente inestable, es decir, el paciente que tiene sangrado masivo y que está
con compromiso respiratorio significativo, debemos de pensar temprano en hacer las embolizaciones de arterias bronquiales, ¿no? El paciente, ya no pensamos que se debe hacer broncoscopías para guiar la embolización. Les voy a mostrar un ejemplo de esto. Entonces, no recomendamos realmente, en general, las broncoscopías. Yo creo que esa decisión se tiene que hacer individualmente de acuerdo a la condición del paciente y a lo que uno espera poder obtener de ese procedimiento. De todas maneras, debemos de ser cautelosos con la terapia de drenaje bronquial, de aclaramiento de vías aéreas, ¿no? No decimos que se debe suspender por completo, pero al mismo tiempo decimos que se tiene pues que optimizar de acuerdo a la condición del paciente, ¿no? Si es un paciente que se ve que necesita soporte respiratorio porque está en riesgo de falla, no tiene pues sentido empujarlo a hacer terapia de drenaje bronquial. Para pacientes con hemóptisis moderado leve, ¿no? Pensamos que hacer las terapias bronquiales no está contraindicado. Ahora, cuando hablamos de ya una hemóptisis persistente y sobre todo masiva, tratamos primero que nada de parar, ¿no?, las terapias con las soluciones hipertónicas, porque esto, por su efecto irritante, puede promover más sangrado. Y en general pensamos de que hay que siempre estar individualizando el manejo y estar al tanto de los factores que pueden exagerar la presencia de sangrado, ¿no? Ahora, en cuanto a agentes de tratamiento médico, hay muy poca realmente evidencia suficiente, más casos anecdóticos. Acá hemos usado, por ejemplo, el factor recombinante 7, que es un agente hemostático. Esto puede ser de ayuda, sobre todo en el paciente que necesita estabilización antes de poder proceder a una embolización. El ácido tranexámico también se usa rutinariamente en este tipo de pacientes, sobre todo para ayudar a controlar el volumen de las hemóptisis que se está presentando, ¿no? Además, hay otras intervenciones mencionadas en la literatura, como por ejemplo usar beta bloqueadores o usar como le diría, bolsas de hielo, ¿no?, que se ponen sobre el tórax para tratar de promover vasoconstricción. Este es un ejemplo de un paciente nuestro que pasó a una embolización y pensábamos, lo que acá estamos viendo, el catéter que está dirigido hacia una arteria del lóbulo medio, pero vemos que la presencia de sangrado, la extravasación, se nota más en el lóbulo superior. Entonces, es un poquito la advertencia que tenemos para tanto el angiografista como para el equipo intensivista, ¿no?, que no necesariamente tapando un lado vamos a poder controlar por completo. A veces lo que vemos es que tapando una arteria, la redirección del flujo hacia otras colaterales promueve, ¿no?, sangrado en un área donde no había sangrado activo. Entonces, de eso hay que estar al tanto, sobre todo en pacientes que han tenido embolización más de una vez. Tienen que hacer mucha colateralización. Ahora, en cuanto al neumotórax, de nuevo tenemos solamente una guía de manejo de consenso, no basada en evidencia. Por lo general, pensamos que el paciente que esté estable y tiene un neumotórax pequeño, simplemente la observación está indicada. El paciente que tiene un neumotórax grande y sobre todo el paciente que está inestable, está indicado pues el ponerle un tubo torácico. Y el gran debate que tuvimos fue en qué guía dar o qué pauta dar en cuanto a el paso a hacer una pleurodesis, ¿no?, sea química o sea quirúrgica. Y esto lo que decimos es que debe ser individualizado a la condición del paciente, ¿no? Es diferente un paciente estable que ha resuelto que un paciente que o está inestable o no resuelve o ha tenido ya varios episodios de neumotórax. Nuestra preferencia acá con el paciente con neumotórax recurrente, o sea que está en su segundo episodio, es ya pasar a una pleurodesis para prevenir la repetición y estabilizar con mayor rapidez al paciente. En nuestra práctica, el paciente que pasa pleurodesis, el método preferido es la quirúrgica, para tener control más completo y sobre todo porque el cirujano muchas veces se encuentra al hacer la videotoracoscopía, bulas, ¿no?, que son la principal fuente del neumotórax, y para sellar estas bulas, no solamente hacer la pleurodesis.
Además, tenemos recomendación de que el paciente que haya experimentado neumotórax, ¿no? Tratar de realmente darle instrucción de no volar en avión, no levantar pesas, no realizar espirometría durante 2 semanas después del neumotórax. Y esto para evitar la recurrencia, ¿no? Las terapias de aclaramiento de vía respiratoria, sobre todo las que son de presión expiratoria positiva, como el PEP, por ejemplo, o la ventilación percusiva intrapulmonar, preferimos evitarlas y cambiar a esos pacientes a otro tipo de técnica para evitar la recurrencia. Ahora, en la revisión de Cochrane, ¿no? Que se hizo años después de la, y esto se ha también revisado últimamente, para ver si había alguna evidencia basada en estudios que ayudara a dar mejores pautas, sobre todo en cuanto a qué hacer si el paciente no responde, encuentra que a pesar de la alta prevalencia, ¿no? Porque es una complicación que muchas veces decimos es como que hay que en los pacientes avanzados esperar que en algún momento nos hagan neumotórax, pero encuentran que no hay pues buena información en la cual basarse para hacer una guía formal. Las limitaciones al procedimiento esclerosante a través de los tubos es realmente una opción para el paciente, sobre todo el paciente avanzado que no tiene opción ya de otra terapia o de trasplante, para tratar de estabilizarlo y hacerlo más como una intervención pensando en la calidad de vida del paciente. Si bien se considera que la intervención quirúrgica es eficaz, hay que tener además en cuenta, y uno dice, ¿no?, poner en la escala del balance entre el riesgo y el beneficio, que el paciente avanzado que hace neumotórax también está en riesgo de hacer complicaciones directamente relacionadas, no con el procedimiento en sí, y es lo que a veces decimos, ¿no?, cuando hablamos con las familias o al paciente. No estamos tan preocupados de la intervención quirúrgica en sí, sino las complicaciones por la anestesia y por la intubación, más en la recuperación postoperatoria por el dolor. A veces los pacientes se nos complican más como consecuencia de haber tenido un procedimiento quirúrgico que por la cirugía en sí. Entonces lo que concluye el Cochrane es que realmente se necesita esto estudiar con más cuidado y por ahora lo deja simplemente a la decisión individual. Ahora, un problema que se nos presenta a veces, sobre todo nosotros como centro de trasplante, nos llegan pacientes referidos de otros centros con enfermedad muy avanzada, es qué hacer pues con el paciente que, y acá ven, este paciente tiene, ¿no?, tubos bilaterales y aún así nos sigue haciendo una neumotórax residual, digamos, no hay evacuación completa, ¿no? Este paciente que es persistente o que tiene escape de aire persistente, ¿no? ¿Qué alternativas podemos considerar en estos casos? Una opción que se ha presentado, y esto copiando un poco de los colegas de adultos que tratan pacientes con EPOC, por ejemplo, esto se ha reportado, por ejemplo, recientemente en el Journal of CF, es el usar válvulas intrabronquiales, ¿no? Y acá estamos mostrando un paciente con un neumotórax persistente, con enfermedad bilateral bastante avanzada y bulas grandes. Como a este paciente se le ponen 3 valvulitas endobronquiales que están marcadas acá, y hace pues colapso de esta área que estaba llena de bulas y ayuda a mejorar la recuperación de ese neumotórax. Esto dentro de nuestro centro no lo hemos hecho, no hemos tenido la oportunidad. Lo que sí hemos hecho, acá les voy a mostrar un caso, un paciente con neumotórax recurrente, era la tercera vez que se nos presentaba con un neumotórax bastante importante, ¿no?, con colapso del pulmón izquierdo. Se le pone su catéter de Pictel, que le decimos, esos catéteres pequeños, ¿no? Hace una evacuación bastante completa, y ahí es cuando comienza el problema, ¿no? En estos pacientes avanzados recurrentes, ¿cuánto tiempo dejamos ese tubo ahí, no? Y con este paciente lo tuvimos 3 días en que teníamos no burbujeo, que ya estamos seguros que había sellado, le sacamos el tubo y nos hace una recurrencia bastante importante. No tengo la radiografía de emergencia, donde hizo un colapso casi tan severo como al principio, pero vemos acá que aún con un tubo de toracostomía más grande, porque eso fue lo que primero pensamos, de repente fue porque el tubo no era muy grande, con un tubo más grande y todavía tiene un neumotórax residual, apical, y con burbujeo bastante persistente. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Una técnica que se ha descrito que es bastante antigua y que estamos usándola más y más, que es lo que se llama la autotransfusión, ¿no? Que es simplemente poner sangre del paciente en el espacio pleural.
vemos que hace resolución de su neumotórax y días después podemos retirar el tubo y ha hecho un sello completo. Es como hacer pleurodesis sin tener que usar esclerosantes o llamar al cirujano. Esto, como les digo, es una técnica bastante antigua, se ha descrito en la literatura de adultos, sobre todo para tratar pacientes con EPOC o pacientes con tuberculosis. Hay técnicas variables descritas, por lo general se recomienda sacarle al paciente sangre venosa a un total de 2 mililitros por kilo hasta 120 mililitros y instilarlo sin anticoagulante, es lo importante, o sea, esto se tiene que hacer rápido, en forma de un bolo a través del tubo torácico con el paciente en posición de Trendelenburg. Los tubos torácicos se tienen que elevar, ¿no? Porque si no, esa sangre se va a drenar. Entonces se deja esto con el tubo elevado para que esa sangre quede dentro de la cavidad torácica y con el paciente en posición de Trendelenburg por 4 horas. Después de las 4 horas, los tubos se regresan a sello bajo agua y el paciente se mantiene en decúbito dorsal por 24 horas. Y esto para que esa sangre no coagule dentro del espacio pleural. Por lo general, hemos visto que no notamos fuga al día siguiente y eso nos da la pauta de que ese tubo ya se puede remover. El uso de inserción de catéter de diámetro pequeño, pigtail, ¿no?, que le decimos acá, es lo que hemos usado para poder hacer la transfusión, ¿no? O sea, y esto guiado por tomografía, sobre todo en pacientes que tienen estos neumotóraces loculados, como le decimos, ¿no?, cuando está localizado. O sea que ha habido adhesión pleural, pero parcial. Entonces lo que hacemos es pedirle al radiólogo intervencionista que ponga un catéter dirigido hacia el área donde está ese neumotórax residual y poner ahí la sangre para ayudar a que esto selle. Entonces, una opción a tener en cuenta que es, por lo digo, menos invasiva y que nos ha dado resultado importante. Ahora, en cuanto al cuidado en sí del paciente con falla respiratoria, tenemos 6 aspectos importantes, ¿no?, como lo definimos acá dentro de nuestro guía de manejo. Primero que nada es el soporte respiratorio, en segundo lugar los antibióticos, en tercer lugar la movilización de secreciones, ¿no? Y como les digo, la técnica de aclaramiento de drenaje bronquial que hacemos es un poco individualizada a la condición del paciente. El soporte nutricional es importante, así como la terapia de rehabilitación y el soporte psicosocial y sobre todo el soporte paliativo para el paciente que ya no tiene opción por enfermedad muy avanzada. Ahora, una cosa nueva, y esto es muy reciente, es obviamente la terapia que le decimos ya de rescate, ¿no?, que es la disponibilidad de moduladores de efecto bastante potente. Este es un paciente nuestro que lo vimos el año pasado, que tiene mutación F508 y G542X, que se nos presentó con una exacerbación bastante severa y una enfermedad que le progresó rápidamente. Esta chica, de tener BF1 en 90% más o menos, bajó a menos de 50 en un periodo de 3 meses, o sea, una enfermedad bastante progresiva, y como vemos, con mucho compromiso del pulmón derecho, ¿no?, una serie de bronquiectasias e impactamiento mucoide, así como en el pulmón, en el área de la língula, en el pulmón izquierdo. Afortunadamente para esta chica pudimos conseguirle la terapia triple, y con solamente 1 mes de tratamiento vemos cómo hay un aclaramiento importante, ¿no?, de todas estas áreas que estaban completamente obstruidas e infectadas. Aún tiene algunas áreas donde hay bronquiectasia y tapones mucosos, pero simplemente para darnos una idea, ¿no?, el rol que juega la infección y los mocos atrapados en estos pacientes, ¿no? Hay un aclaramiento casi completo, pero obviamente ha quedado con áreas de bula y de bronquiectasia, y lo interesante es que su BF1 no solamente regresó a 90%, hoy en día ya está en más de 100%, que es una observación importante. Ahora, en cuanto a soporte respiratorio en sí, lo tomamos en, como decimos, 4 pasos de acuerdo a cómo está el paciente, ¿no? El paciente que es hipóxico leve, sin hipercarbia, simplemente hacemos suplemento de oxígeno para mantenerle su saturación ahí haciéndole un poco de descarga en el trabajo respiratorio, ¿no? Para el paciente con hipoxia leve, hoy en día ya empezamos temprano con el uso del flujo alto, humidificado por cánula nasal, que es lo que le decimos el high flow nasal cannula acá. El paciente con hipoxia moderada y que ya está haciendo hipercarbia, pasamos a ventilación no invasiva,
Y el paciente que nos hace falla respiratoria a pesar de estas pautas, bueno, pasamos a la ventilación mecánica si la vemos indicada. Como decía, el flujo humidificado por cánula nasal está bastante en boga y principalmente porque nos da muy buenos resultados. Y acá la clave, lo que hay que recordar es que tiene que ser humidificado. O sea, no solamente es flujo, sino además humidificación lo que es importante, sobre todo para el paciente fibroquístico. Los flujos tienen que ser altos, entre 15 y 60 litros por minuto. Si tenemos un paciente en 8 litros, eso no lo consideramos flujo alto, aún sea paciente pediátrico. Tenemos que hacer flujos bastante altos. En un momento les voy a explicar la fisiología dentro de esto. El gas tiene que ser humidificado. A veces vemos pacientes que incluso podemos bajarles la cantidad de oxígeno. Algunos los tenemos incluso con simplemente aire ambiental, pero simplemente porque es a flujo alto y humidificado. Y lo ajustamos, ¿no? Lo titulamos de acuerdo a la demanda ventilatoria del paciente. Ahora, aspecto importante es cómo pone uno el sistema en juego, ¿no? Este es el tipo de sistema preferencial que tenemos, donde tenemos un flujómetro con un mezclador, y esto porque le decía, no todos los pacientes van a necesitar 100% de oxígeno, ¿no? Hay pacientes que una vez estabilizados incluso pueden llegar al aire ambiental. Pero la segunda parte, el segundo componente importante es tener un humidificador con temperatura controlada, ¿no? Y esto ya va al circuito y la cánula en sí tiene que ser una cánula nasal de puntas anchas, ¿no? Para que pueda permitir que ese flujo sea transmitido efectivamente al paciente. En cuanto a la fisiopatología, se sigue estudiando esto bastante y se sigue añadiendo aspectos importantes de la fisiología respiratoria, ¿no? Que nos dan una buena idea de por qué es que funciona, y son varios aspectos realmente los que ayudan a que esto funcione en el paciente. Definitivamente porque aumenta el valor del oxígeno inspirado en la vía aérea mayor. Además, el flujo gaseoso proveído hace como un lavado del CO2 dentro del espacio muerto, y eso es importante para el paciente hipercápnico. Y por lo que supera el flujo inspiratorio del paciente, además ayuda a liberar el trabajo respiratorio. Otro aspecto importante es que genera presión positiva continua. Hemos visto que si uno mide la presión dentro de la vía aérea superior, es de más o menos 8 centímetros de agua, o sea que es parecido a tener un CPAP a presión baja, siempre y cuando el paciente mantenga la boca cerrada. Un aspecto importante por lo que lo estamos usando más y más en el paciente fibroquístico es porque esta humedad, temperatura corporal, ayuda a humidificar las secreciones y permitir un mejor aclaramiento de la vía aérea, ¿no? Ahora, esto se ha estudiado bastante dentro de los pacientes adultos con EPOC sobre todo, y este es un estudio que se publicó en el New England Journal ya hace 5 años, donde mostraban en la línea roja, ¿no?, las tendencias en cuanto a proporción a falla respiratoria requiriendo intubación y ventilación mecánica, y en la línea roja vemos a los pacientes que recibieron cánula nasal comparado a los pacientes con ventilación no invasiva o los que estaban en un grupo de control. Y lo que notaban es que realmente los pacientes en cánula nasal, y en parte porque además el paciente, como le digo, participa mejor tanto de su terapia como además puede alimentarse y tiene más movilidad, tenían menos riesgo de pasar a una intubación, es decir, fallar a la intervención, que pacientes con una ventilación no invasiva. Y además esto tenía un efecto bastante significativo en la sobrevida. En pacientes de FQ hay pocos estudios, aunque hay varios estudios en marcha para tratar de estudiar esto un poco mejor, el rol que puede jugar en la exacerbación severa en FQ. Y el equipo de Toronto es un estudio corto donde ellos demostraron de que hay mejoría significativa en la disnea, ¿no?, así como en el volumen inspiratorio, pero no tanto efecto en la retención de CO2, ¿no? O sea, más que nada lo que vemos en la mejoría es en el trabajo respiratorio. El paciente recibe un mejor soporte a su trabajo respiratorio. En cuanto a ventilación no invasiva, los estudios en FQ se han enfocado más que nada a estudiar el soporte no invasivo durante la terapia bronquial, no tanto en cuanto a soporte en el paciente que está progresando una falla respiratoria.
En la revisión Cochrane se nota pues de nuevo que los estudios que se han hecho son muy cortos, es difícil poder decir realmente a largo plazo qué efecto pueda tener esto de beneficio al paciente, dado que no es fácil de hacer en el sentido que el paciente no siempre lo tolera y además se requiere del equipo adecuado, ¿no? Sea con máquinas de BiPAP o de CPAP, el efecto en cuanto a poder tener un impacto en la mejoría de exacerbación pulmonar o progresión de la enfermedad todavía no está realmente evaluado formalmente, ¿no? Entonces ellos llaman a tener que hacer más estudios aleatorios para poder entender mejor qué tan bien funciona la ventilación no invasiva cuando es añadida al manejo de un paciente con complicación pulmonar. Este es un estudio muy reciente, que es un estudio bastante corto, un poco limitado, diría yo, pero es del grupo de St. Michael's en Toronto, donde ellos dicen que básicamente los pacientes que lo toleran y que lo cumplen a largo plazo, más que nada donde se les nota la mejoría es en estabilizarles, ¿no?, su enfermedad pulmonar en cuanto al BF1. Se mantiene más estable que en el paciente que no tolera, donde se ve que el paciente que está sin ventilación invasiva sigue progresando, mientras que el paciente que tolera la ventilación no invasiva tiene un poco de mejoría en su estabilización en el BF1. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas van ya muy mal y el paciente termina pues en falla respiratoria, intubado y en el ventilador, ¿no? Si esto representa, digamos, tener a un paciente intubado en ventilador representa progresión de la enfermedad y falla a otras medidas de soporte, el pronóstico pues no es bueno, ¿no? Y esto probablemente más de una vez lo hemos encontrado, que estos pacientes es muy difícil poder liberarlos del ventilador. Entonces la decisión a intubar necesita de una consideración cuidadosa en el paciente en que esa progresión a falla respiratoria es por progresión de su enfermedad. Ahora, la consideración especial que tenemos sí es en el paciente que está en lista de espera de trasplante, ¿no? Con estos pacientes sí tenemos un poco más de, como diríamos, de consideración de realmente proceder a pesar de los riesgos, ¿no? Ahora, lo que sabemos es que pacientes con BF1 muy bajo y malnutridos tienen pocas probabilidades de liberarse del ventilador. Esto es algo que hay que ponerlo muy claro tanto al paciente como a la familia, ¿no? La posibilidad de que este paciente, pues, aún a pesar de ir a un ventilador, siga progresando la enfermedad, ¿no? Debido a la fisiología obstructiva de estos pacientes, el auto-PIP, o sea, la interinflación, es un problema en su manejo. Estos pacientes no siempre van a ser fáciles de ventilar, es lo que encontramos siempre muy, como le decimos, difíciles, ¿no? Y esto por la presencia de atrapamiento de aire más la presencia de tapones de moco que se vuelven difíciles de poder aclarar, sobre todo de la vía periférica. Entonces, las estrategias que tenemos como pautas, y esto lo digo más como pauta porque en realidad cada paciente hay que individualizar la condición, es tratar de tener un ritmo respiratorio bajo, sobre todo cuando hay mucha hiperinflación, pero dándole un tiempo adecuado a la fase expiratoria, ¿no? Con tiempo expiratorio prolongado para poder promover la evacuación de esa hiperinflación. Usar flujos inspiratorios altos, mantener el paciente sedado, para evitar la asincronía, ¿no? Y hacer hipercapnia permisiva, ¿no? Este es el paciente que no tanto nos enfocamos en el CO2, sino más que nada en hacer que ese paciente aguante la hipercapnia, manteniendo el ventilador graduado a controlar más el pH, ¿no? O sea, evitar la acidosis y hacer los que toleren esa hipercapnia. Y acá es donde hay el debate de qué hacer si el paciente tiene demasiado PIP intrínseco, ¿no? Nosotros preferimos titularlo de manera de tenerlo al menos al mismo nivel para evitar que eso nos siga contribuyendo a la hiperinflación. En cuanto al aclaramiento de secreciones, esto siempre es un verdadero desafío porque al estar eliminado pues, la participación del paciente en su aclaramiento bronquial, es muy difícil tener buen control de las secreciones. No tanto en la vía central, pero es en las vías periféricas, ¿no? Estos pacientes cuando fallecen y vemos sus pulmones, con el patólogo lo que vemos es que hay gran cantidad de taponeo, como le decimos, ¿no? de mocos, de secreciones en la vía periférica, y esto nos impide pues poder hacer un cambio en su condición ventilatoria. Entonces lo importante es mantener temperatura y humedad óptima en el circuito,
Sí administramos medicación a través de nebulizador, pero hay que tener cuidado tanto con las dosis como la configuración del circuito, porque a veces hemos visto que se nos como atora el circuito en el ventilador por la presencia de acumulación de las medicaciones con las secreciones. La fisioterapia, esto depende del paciente, tenemos una variedad de aparatos y equipos que usamos, pero lo importante es estar al tanto cuando el paciente nos hace colapso lobar o signos de acumulación de secreciones en el tubo para proceder rápidamente, ¿no? A una broncoscopía para poder remover estas secreciones. En cuanto a la sobrevida, sabemos que es mala, sobre todo para pacientes con enfermedad muy avanzada y con complicaciones en otros órganos, ¿no? El paciente que tiene más de un órgano comprometido es de más riesgo de no sobrevivir a una ventilación mecánica. Ahora, como alternativa o como siguiente paso, consideramos la circulación extracorpórea, pero en el paciente que ya lo teníamos considerado o que estaba esperando para un trasplante, ¿no? Y es lo que le decimos usarlo como un puente al trasplante. Es más, hoy en día lo pensamos un poco más como pensar temprano en hacer esto antes que el paciente nos haga neumotóraces o hemorragias severas, que lo que encontramos a veces con estos pacientes intubados que no van bien. Y más que nada enfocado hacia la remoción del CO2, porque es el principal problema que encontramos en estos pacientes. En Stanford, dentro de nuestro problema pediátrico de trasplantes, una opción que hemos publicado con el doctor Maeda, que es nuestro jefe de cirugía, es el uso de canulación central, porque el cuello y la ingle están libres, las cánulas van a través del área subesternal, y esto permite, más que nada, no solamente tener al paciente más funcional en cuanto a poder participar de su terapia bronquial, sino además de poder movilizarse. Acá tenemos, por ejemplo, una pacientita con fibrosis que nos hizo enfermedad progresiva muy rápida en solamente un mes. Esta chica nos hizo infiltrados difusos y falla respiratoria. Se le hizo esta canulación central. Acá vemos las cánulas entrando por el espacio subesternal, y eso le permitía participar de su terapia física, ¿no? La teníamos con cánula nasal nomás, y podía hacer terapia física y comer, y eventualmente se le pudo trasplantar, y esta es como se le ve hoy en día después de un año. Entonces, en conclusión, los pacientes con FQ que están críticamente enfermos son una población vulnerable y que tiene un alto riesgo de mortalidad. Esto es un poco que estos pacientes uno ya los reconoce, quiénes son los que nos van a dar problemas, ¿no? El equipo de FQ, dada la familiaridad que tenemos con estos pacientes, entonces tenemos que considerar cuidadosamente el potencial de reversibilidad de cada intervención que hacemos con este tipo de paciente, ¿no? Sobre todo cuando se trata de tomar decisiones drásticas como proceder a una intubación. El paciente debe recibir proactivamente el soporte necesario para participar en sus decisiones de manejo, incluyendo el manejo paliativo, ¿no? Para pacientes que sabemos que realmente ya estamos en un estadio terminal. Hay escasez de datos sobre pautas de manejo óptimo. Yo creo que esto debe individualizarse, no solamente de acuerdo a los recursos y cómo trabaja el equipo, sino además de acuerdo a la condición y al estado específico del paciente, ¿no? Entonces, con esto voy a concluir y pasamos a la presentación de la doctora Solé para que nos hable del trasplante, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, doctor Milla, y bueno, buenas tardes a la audiencia. Soy la doctora Laura Osken, la subcoordinadora de la sección. Bueno, doctor, quiero agradecerle por la excelente y clara disertación que tuvo en un tema que es sumamente importante y que nos toca atravesar tantas veces, ¿no?, en nuestras consultas, y como siempre es un placer haberlo escuchado. Así que desde ya muchas gracias, y al final, bueno, volveremos con usted para responder las preguntas, ¿sí?, que se hayan hecho. Claro. Bueno, quiero recordarles a toda la audiencia también que pueden ya empezar a formular las preguntas a través de la barra de herramientas, que al realizarlas recuerde que tener en cuenta que sean en forma dirigida, ¿sí?, a cada disertante, y que estas se van a responder al final de las presentaciones. Ahora, bueno, voy a presentar a nuestra próxima expositora. Como ya sabrán, bueno, la doctora Amparo Solé. Ella es médica neumonóloga de adultos, es la coordinadora de la unidad de trasplante pulmonar del Hospital Universitario La Fe de Valencia, en España, que nos va a hablar de trasplante pulmonar en fibrosis quística, ¿sí? Bueno, es un gusto tenerla con nosotros. Ahí, doctora, ya estamos viendo en pantalla su presentación, así que, bueno, le damos la bienvenida para que inicie su disertación. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al equipo de fibrosis quística de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por haberme invitado a esta presentación. La verdad es que guardamos muy buena relación e incluso hemos tenido estancias comunes en los centros. Y es una pena por todo lo que tenemos no poderos veros, pero voy a intentar transmitiros los últimos avances y un poco algunos conceptos que he puesto sobre trasplante pulmonar un poco para generar discusión. Debido a problemas técnicos, como ya ha dicho la doctora Patricia, es imposible que hoy me vaya bien la imagen, con lo cual vamos a intentar a través de la voz poder llegar. Comentar que en mi hospital, en el Hospital Universitario La Fe, el trasplante pulmonar tiene 30 años de vigencia, o sea, es bastante reciente, como sabéis, el trasplante de pulmón y casi es contemporáneo de cuando se hizo el descubrimiento del gen en Internet, como cosa anecdótica. El primer trasplante por fibrosis quística en el Hospital La Fe fue en el 93 y yo me incorporé al trasplante en el 97, o sea, ahí es nada. Actualmente sabemos que en Europa pues, la expectativa de vida está creciendo y ya tenemos pacientes que son cada vez más adultos, como ha dicho anteriormente el ponente, pero a pesar de que hemos mejorado muchísimo en el tratamiento y en los equipos multidisciplinares, aproximadamente un 16% de todos los trasplantes en el mundo aún se hacen en pacientes con fibrosis quística y de hecho es la primera causa de trasplante bipulmonar. Desde luego se debe de hacer cuando no existe otra opción terapéutica y es básico encontrar el momento adecuado para enviarlos y para listarlos para lista de trasplante. Y así se consigue una sobrevida media de aproximadamente unos 10 años. Desde luego, con todos los nuevos tratamientos, la expectativa de vida, desde luego, de la visión de futuro que se presentó el año pasado en la conferencia americana fue que, aunque la perspectiva en unos 20 años vamos a tener población tanto en pediátrico como en adultos más sana, indudablemente la enfermedad avanzada que ustedes verían aquí en la zona ocre continuará existiendo y, por tanto, el trasplante pulmonar, desgraciadamente o por suerte, va a seguir conviviendo con nosotros a pesar de todos los avances que se van a hacer en el campo del manejo de la fibrosis quística. Siguiente, por favor. Desde luego, el trasplante de pulmón es un proceso multisistémico, multifacetario, o sea, vamos a tener que requerir un gran compromiso por parte del paciente, del equipo de fibrosis quística y del equipo del trasplante para que se tenga unos resultados satisfactorios. Consta de 3 partes muy bien diferenciadas, la parte del pretrasplante, en la cual me voy a centrar hoy porque prácticamente un 30% de toda la mortalidad que tenemos en enfermedad avanzada se centra en este área. Después tenemos un proceso peritrasplante en el cual los equipos quirúrgicos y los equipos de neumólogos que nos dedicamos a trasplante es nuestra máxima responsabilidad aquí, y posteriormente el periodo post-trasplante que requiere de tener una red de trabajo en equipo, no solo dentro del equipo multidisciplinar de trasplante y de fibrosis quística del centro, sino también abierto a los centros que nos remiten a estos pacientes. Siguiente diapositiva. Este es el esquema que voy a seguir un poco para tener la guía. En primer lugar sería cuándo debemos de enviar a los pacientes para trasplante. En segundo lugar, en qué consiste la valoración pretrasplante. Y, por último, voy a hacer algunos comentarios cómo tenemos organizados nosotros en España el trasplante de pulmón, por si puede surgir algún tipo de discusión o de comentarios para la discusión posterior. Siguiente, por favor. Cuando tienes que decidir realmente si mandas a un paciente para trasplante o no, es una decisión muy difícil porque realmente estás jugando con la vida del paciente.
tu decisión en ocasiones te pesa porque el paciente está relativamente estable y dices, bueno, ¿y si se complica? Pero en otras ocasiones el exceso de conservadurismo hace que el paciente pueda fallecer. Así que realmente es una de las decisiones más difíciles que tenemos a la hora de enviar los pacientes y de cuando están en enfermedad avanzada. Siguiente. E indudablemente hay que pronosticar bien, es decir, tenemos que conocer que el paciente tenga los suficientes factores de riesgo como para poder fallecer en el plazo corto de 1 o 2 años, pero sin embargo no tenemos que pasarnos, es decir, que no tenemos que enviar al paciente en una situación tan avanzada que no va a poder soportar el proceso del trasplante de pulmón. Siguiente. Para guiarnos tenemos en Europa unas guías en las cuales tuve la gran suerte de participar y también existe un consenso internacional de la Sociedad Internacional de Trasplante Cardiopulmonar, de cardíaco y pulmonar, pero estas guías son de 2015. Os comento a continuación. Siguiente. En estas guías, sobre todo la de la Sociedad Internacional, es la que seguimos todos los centros de trasplante, tenemos unos criterios claros de cuándo se debe de enviar un paciente para ser valorado para trasplante. Son clásicos, ustedes los habrán escuchado ya en más ocasiones, que son cuando está alrededor del 30%, cuando el del test de 6 minutos marcha anda menos de 400 metros, cuando empiezan con hipertensión pulmonar, cuando se incrementan las exacerbaciones con fallo respiratorio, incremento de la resistencia, neumotoras, etcétera. No obstante, les voy a adelantar como novedad que actualmente la Sociedad Internacional está desarrollando un nuevo consenso y posteriormente se lo puedo comentar, pero ya estratifican un poco los criterios para remitir al paciente para trasplante en función del grado del BEMS, del FEV1 y también según criterios de gravedad. Siguiente diapositiva. En cuanto a cuándo se debe de listar a un paciente, pues aquí en esta diapositiva se ven los actuales. Exactamente quedan muy ambiguos, muy amplios, realmente traducen criterios de gravedad, pero les puedo decir que los nuevos criterios que van a salir, y no los puedo mostrar porque realmente aún están en fase de elaboración y he tenido la gran suerte también de participar en este nuevo consenso de la Sociedad Internacional, ya pone que primero para enviar a los pacientes para trasplante todos tienen que haber tenido un ensayo con moduladores si es posible, y después los criterios para listar al paciente es pacientes que ya tenían unos ciertos criterios de gravedad, cuando tienen un deterioro más rápido de la función. Han añadido algunos criterios más a los que vemos en esta diapositiva, como por ejemplo el valor de la nutrición en el criterio para listar a estos pacientes. Siguiente diapositiva. Entonces, esta es la triste realidad, que a pesar de que tenemos guías europeas, internacionales, múltiples estudios de factores predictivos de mortalidad, más del 30% de los pacientes con fibrosis quística mueren o bien sin haber sido listados o esperando para ser listados, o incluso nunca se han llegado a remitir a una unidad de trasplante. De hecho, en la anterior conferencia americana, una de las ponencias fue la alta tasa de mortalidad, por ejemplo, que tenían en Estados Unidos con respecto a Canadá, referente a esta parte del proceso del trasplante, el remitir a estos pacientes para valoración. Siguiente diapositiva. Entonces, la situación actual es que se remiten poco y tarde. Y en parte es porque tenemos las nuevas terapias moduladoras de CFTR, que indudablemente están haciendo que algunos factores de riesgo y de evolución de la enfermedad estén más controlados, que manejamos mejor a estos pacientes y que actualmente ya hay datos que te dicen que los pacientes con un 30% de función pulmonar del FEV1 viven más que las series anteriores cuando se elaboraron también los primeros consensos. Siguiente diapositiva, por favor. Como ejemplo de lo que les acabo de decir de demasiado poco y tarde, tenemos datos del registro de Francia y de la Cystic Fibrosis Foundation.
En los datos del registro europeo francés se muestra que de 256 muertes que ocurrieron, el 50% ocurrieron en pacientes que no habían sido remitidos a un programa de trasplante. De estos, un 19% fallecieron en la lista de espera y un 31% nunca fueron remitidos o muy tarde, cuando realmente ya tenían factores que hacían que no pudieran soportar el trasplante. Y lo mismo ocurre con datos del registro americano. Datos con un seguimiento a 2 años, más del 30% de los pacientes, a pesar de tener criterios para haberse remitido según los clásicos que tenemos, ojo, no según los nuevos, según los criterios debían de haberse remitido para trasplante y no se remitieron. En parte, algunos eran por seguros, por un poco conservadurismo, por infecciones por multiresistentes, etc. Pase siguiente, por favor. Desde luego, las barreras para trasplante van a estar por parte del médico y también vamos a tener por parte del paciente. Indudablemente, por parte del paciente, un paciente que no es adherente, un paciente que desde luego no tiene la plena convicción de que quiere un trasplante, no debe de entrar en un programa, y sobre todo problemas de adicciones y problemas de alteraciones emocionales pueden ser una barrera para que pueda aceptar el trasplante. Con respecto a los médicos, sí que nos damos cuenta que muchas veces nos fijamos solo en el FEV1, en la función pulmonar, y existen otros factores que realmente tienen un impacto en la mortalidad pretrasplante que a veces no los tenemos tanto en cuenta. En ocasiones también otro factor es que el médico que lleva piensa que no es un buen candidato, que tiene un manejo más conservador, o que es consciente de que hay pacientes que, desde luego, con un BEMS del 30% viven bastante tiempo. Siguiente diapositiva. Un poco para obviar toda esta dispersión en cuanto a los criterios que tiene cada médico o cada equipo de fibrosis quística para enviar a los pacientes para trasplante, el año pasado la Cystic Fibrosis Foundation sacó unas guidelines que desde luego lo que establecen es que se debe de entablar una comunicación precoz entre los equipos de trasplante y de fibrosis quística, que no debe de ser tan categórico como estaba en las guidelines y en las recomendaciones. Siguiente, y ahora se lo mostraré en esta diapositiva que aparece a continuación. Y establece ya no fija tanto el BEMS del 30%, sino que ya establece que cuando un paciente está alrededor del 50%, se debe de empezar a tener una conversación acerca de las posibilidades de que puede acabar o que puede existir un trasplante, para detectar a lo mejor problemas pues de adaptación, de conocimiento, de información que se pueden ir solventando. Indudablemente establece que ya alrededor del 40% en función de los criterios de gravedad deben de ser remitidos, y desde luego todos los pacientes con un 30% de BEMS de función pulmonar. Y en esta línea de la Cystic Fibrosis Foundation viene ahora el nuevo consenso que será publicado dentro de unos meses de la Sociedad Internacional de Trasplante Pulmonar y Cardíaco. Siguiente diapositiva. Y desde luego lo que está claro es que pacientes con un 30% de función pulmonar, como son los datos que reflejan el registro americano, pueden vivir hasta 6 años más. Es decir, que los pacientes actualmente con un BEMS del 30% tienen una vida media mejor que la que anteriormente se conocía de las series previas, y por tanto esto hace que, como se sabe que viven más por todo lo que he comentado anteriormente, muchas veces estos pacientes no se envíen. Siguiente diapositiva. Existen una serie de factores de riesgo asociados con la mortalidad pretrasplante que desde luego tienes que tener en cuenta, y por tanto bajar el umbral a la hora de la función pulmonar para remitir este paciente. Por ejemplo, mujeres tienen una sobrevida inferior a los hombres, que ya lo comentó el anterior ponente. Los pacientes con desnutrición, miren las diferencias en cuanto a la sobrevida, la media de sobrevida. Los que llevan o no oxígeno, más del doble, los infectados por cefacia y los diabéticos con insulina. Siguiente diapositiva.
Y esto sí que lo pongo como avanzadilla y de hecho se ha comentado anteriormente en el nuevo consenso, desde luego mujer, los pacientes con tamaño pequeño, diabéticos y desde luego infectados por gérmenes con resistencia antibiótica deben de ser remitidos a las unidades de trasplante mucho antes de ese 30, incluso del 40%. Siguiente diapositiva. ¿Qué hemos de tener en cuenta a la hora de enviar a qué hemos de tener en cuenta a la hora de decir qué factores de riesgo, qué van a tener impacto pretrasplante y además post-trasplante? Pues desde luego la función pulmonar, como hemos dicho, pero acompañada también del grado de afectación pulmonar, de su estado nutricional, de la calidad de vida, de la existencia o no de diabetes y del tipo de infecciones. Todo esto va a tener una mortalidad pretrasplante y además impacto post-trasplante y eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a determinadas infecciones que les voy a mostrar aquí, como las micobacterias no tuberculosas, algunos mohos filamentosos como la mentospora y la cenocepacia, van a tener claramente un aumento de mortalidad pretrasplante y son una importante barrera para el trasplante. De hecho, algunos programas tienen una cierta reticencia a aceptar pacientes infectados con estos gérmenes multiresistentes. De tal manera que en estos casos se debe de hacer contacto con la unidad de trasplante mucho antes. Siguiente diapositiva, por favor. Indudablemente también la gravedad de la afectación pulmonar, los pacientes con neumotoras, sabemos que tienen un aumento de la mortalidad a los 2 años, con las hemoptisis grandes, recurrentes, con embolización, hemos de enviar a los pacientes antes para ser valorado, ya se comentó anteriormente, y yo aquí me permitiría la licencia de algunos pacientes con atelectasias realmente llevan una evolución muy torvita, con muchísimas exacerbaciones. Siguiente. También el estado nutricional, que actualmente en el nuevo consenso se le da mucha importancia tanto para remitir al paciente como para listarlo en la lista de trasplante, tiene un importante impacto tanto en la mortalidad pretrasplante como post-trasplante. De hecho, tiene una sobrevida inferior los pacientes desnutridos tanto a los 3 como a los 5 años. Siguiente. Y con respecto a la diabetes, es otro factor claramente reconocido en múltiples estudios, tanto de mortalidad pretrasplante, como vemos aquí en el lado derecho de la diapositiva, como post-trasplante. Siguiente diapositiva. ¿Y qué podemos hacer para mejorar? O sea, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Pues indudablemente que debemos de conocer bien no solo la función pulmonar de nuestro paciente, sino también qué factores de riesgo implicados con la mortalidad pretrasplante y malos resultados post-trasplante van a ser. Entonces tenemos que monitorizar bien exacerbaciones, catalogar, tratar y tener protocolos para los gérmenes multiresistentes y el manejo de las comorbilidades. Desde luego, mejor pronto que tarde, este sería mi mensaje y hay que tener en cuenta cuál es la cantidad de tiempo que tienen que estar en lista de espera los pacientes en tu propio país. O sea, tienes que tener en cuenta el grado de donación y el tiempo en lista de espera. Indudablemente tienes que utilizar los moduladores de CFTR si es posible en tu centro o en tu país y nosotros utilizamos la calidad de vida para ayudarnos, es decir, añadimos la voz del paciente para ayudarnos a determinar qué pacientes se encuentran en situación más grave. De hecho, esto se basó en un estudio que publicamos hace ya unos años. Siguiente diapositiva. En el cual se podía observar que, por ejemplo, si cogemos un paciente con un FEV1 del 30%, si en un determinado dominio del cuestionario de calidad de vida, en el Physical Score, por ejemplo, que ustedes saben que va de 0 a 100 la puntuación, la misma función pulmonar, 30%, si puntuaban un 20%, tenía el doble de probabilidad de fallecer a los 2 años que si tenía una puntuación más alta. Siguiente diapositiva.
Esto era un poco para expresar el impacto del dominio de Physical, que es el que a nosotros nos da más valor para predecir mortalidad pretrasplante, y estaba animado, pero vamos, ya lo he comentado. Si en el dominio tiene una puntuación baja, a igualdad de edad y a igualdad de función pulmonar, la probabilidad de fallecer es el doble cuando se puntúa bajo que cuando se puntúa alto. Siguiente diapositiva. Y por si están interesados, hay un proyecto europeo en el cual está anunciado en la página web de la Sociedad Europea, en el cual es eso, la utilidad de los estudios de calidad de vida para ayudar un poco a predecir o afinar un poco más qué pacientes se van a beneficiar de ser remitidos a un programa de trasplante. Siguiente. Siguiente, esta la pasamos. Siguiente. Siguiente. Vale, siguiente. Vamos ya con la valoración pretrasplante. Es simplemente comentarles que habitualmente se realizan más de 30 test entre laboratorio, valoraciones por especialistas, técnicas de imágenes, estudios cardiológicos, etcétera, con la finalidad un poco, primero, de saber si existen factores de riesgo para el trasplante y, segundo, para detectar barreras modificables o, desde luego, contraindicaciones absolutas para el trasplante y tratar de corregirlos. Indudablemente, cualquier paciente que sea remitido a una unidad de trasplante para la valoración se va a llevar una foto global de su situación de salud y cómo se encuentra. Siguiente diapositiva. Resultado de este estudio pretrasplante, vamos a tener las contraindicaciones absolutas. Estas van a cambiar también en el nuevo consenso, ya se lo adelanto, pero he marcado algunas, como por ejemplo absolutas contraindicaciones. Ya no estará esta frase de infecciones poco controladas, sino será enfermedades diseminadas por gérmenes multiresistentes o enfermedades de difícil control. Desde luego la falta de adherencia es otra contraindicación y desde luego los hábitos tóxicos. Siguiente, pero desde luego el concepto de infecciones en el nuevo consenso aparecerá modificado. Siguiente. Y como contraindicaciones relativas, que desde luego en nuestros pacientes podemos encontrar muchas, pues tenemos los pacientes que están gravemente desnutridos. Desde luego aquí sí que van a entrar los gérmenes multiresistentes y, por ejemplo, pues pacientes con diabetes, con osteoporosis, con reflujo, etcétera. Siguiente. Indudablemente que en un paciente, en un receptor con fibrosis quística, aparte de la batería de test que se aplica a los pacientes normales, o sea, no normales, sino por otros candidatos por otras etiologías, nosotros prestamos mucha atención sobre todo a una determinadas estudios porque van a tener un impacto importante sobre cómo va a ir el trasplante. Indudablemente prestamos mucha atención a la serología que tiene este receptor respecto al citomegalovirus y al Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque si son negativos van a hacer primoinfecciones, si están colonizados por MOS o si están colonizados por abscesus y sobre todo qué especie de abscesus es. Nos interesa muchísimo también la evaluación cardiológica, el estado vacunal, porque desde luego las vacunaciones no se van a poder seguir igual en el post-trasplante. Y nos interesa, desde luego, mucho, anteriormente ya se comentó, las asistencias con ECMO, porque en función si tienen hipertensión, si tienen miocardiopatía, nosotros vamos a tener que entrar con una asistencia en el trasplante. Siguiente. Estos son ejemplos de dos trasplantes pediátricos que desarrollaron linfomas. Pueden ver en la parte derecha un nódulo donde tienen la estrella y después una tumoración mediastínica. A los pocos meses del trasplante, secundaria a una primoinfección por Epstein-Barr. Siguiente. Y con respecto a las infecciones, desde luego en el assessment, cuando hacemos la valoración pretrasplante,
mucha atención a los multiresistentes porque desde luego algunos centros, hasta que no sea el esputo negativo, incluso el cultivo negativo por un largo periodo de tiempo, no van a aceptar pacientes infectados por cenocepatia, prolifican y abscesos. Indudablemente hay protocolos terapéuticos para esto y lo que está claro es que si un centro de trasplante dice que no o no acepta este candidato, indudablemente se debe de contactar con otro centro porque puede tener o más experiencia en el manejo de estas infecciones o tiene unos protocolos que aceptan este tipo de riesgos. Siguiente. Estos son ejemplos de lo que algunos hongos como Scedosporium puede hacer en la vía aérea, producen realmente complicaciones, estenosis, dehiscencias. Estos son favorablemente han evolucionado, se ve la parte a nivel de la anastomosis bronquial, la infección que se hizo de la sutura y posteriormente la cura. Para esto utilizamos tratamientos nebulizados, lo podemos comentar. Siguiente, aparte del sistémico. Y estos son casos muy desgraciados de enfermedades diseminadas en el post-trasplante inmediato, que fallecieron. La de la invasión del pericardio era una alomentospora y el del micetoma en la pierna era un Scedosporium. Estos, como alomentospora, cuando hacen enfermedades diseminadas con afectación del sistema nervioso central, en nuestra experiencia y en la mayor parte del mundo es mortalidad de 95-100%. Siguiente. De ahí la importancia de detectarlos precozmente, pretrasplante y manejarlos agresivamente. Igual que ocurre con el abscesus. El abscesus requiere un protocolo muy exhaustivo pretrasplante y indudablemente se han de seguir las guidelines para su tratamiento con fases intensivas y fases de mantenimiento. Y si no se ha cumplido en el pretrasplante y se trasplanta, se tiene que cumplir en el post-trasplante. Siguiente. ¿Cómo podemos mejorar? Pasamos. Pues aparte de un contacto precoz con la unidad de trasplante, entre la unidad de fibrosis quística y trasplante, indudablemente cuando veas un paciente complicado, no asumir que no es un candidato, consulta. Manejo precoz de los factores de riesgo y posibles barreras pretrasplante, dícese de que tiene un trastorno afectivo, adicciones, poca adherencia, gérmenes multiresistentes, desnutrición, etc. Indudablemente es básico que se implique el médico de fibrosis quística en el seguimiento post y siempre, desde luego, hay que pedir una segunda opción en caso de negativa porque pueden tener, como he dicho anteriormente, diferentes enfoques, más experiencia, menos aversión a riesgo en ese programa, etc. Y por último, vamos ya a la última parte, que sería un poco cómo está organizado el trasplante de pulmón en España. Siguiente. Nosotros somos 7 grupos de trasplante. Desde su origen prácticamente se han hecho más de 4.000 trasplantes. Tenemos un número en ascenso, más de 400 el año pasado y este año, a pesar de la pandemia, vamos a continuar igual. Y nosotros hacemos una media entre 70 y 75 trasplantes por año. Nosotros estamos en la parte del Mediterráneo. Siguiente. Somos 7 programas de trasplante, pero la donación está toda regulada por la Organización Nacional de Trasplantes, que, como ustedes saben, es un ejemplo a la hora de organizar todo el sistema de donación en España. Nuestro Sistema Nacional de Salud, cualquier persona que está residiendo en España tiene derecho a la asistencia sanitaria. Estamos divididos en 17 regiones que tienen totalmente transferencias en cuestión de sanidad y los programas de trasplante están en hospitales de tercer grado, o sea, terciarios, con todo el nivel de dotación. El único problema que tenemos es que nosotros recibimos pacientes de regiones o de provincias que tienen otras infraestructuras. Siguiente. Nuestro programa, como en el 93 se estableció como unidad de fibrosis quística y trasplante, es decir, somos 6 neumólogos y 3 de nosotros nos dedicamos también a atender a pacientes con fibrosis quística.
somos el único de nuestra zona y además somos centro de referencia de otras comunidades y aparte somos segunda opción para fibrosis quística complicada, generalmente por multiresistentes o por complicaciones quirúrgicas previas. Hacemos tanto pediátrico como adultos, estamos cerca de los 1000 trasplantes ya, un 17% por fibrosis quística y una peculiaridad es que nosotros tenemos más fibrosis quística que el resto de España, pero son mayoritariamente fuera de nuestra cobertura, digamos, o de nuestra estructura o red asistencial. Siguiente. Habitualmente con los pacientes que son de nuestra propia comunidad, pues los vemos tanto en nuestro centro, tanto pre como trasplante como post-trasplante, es decir, somos el mismo equipo, y los que vienen de otras regiones o de otras comunidades, en general el proceso de remisión es sencillo porque como somos también unidad de fibrosis quística, hay un contacto muy fluido con las otras unidades de fibrosis quística del país. Habitualmente estos receptores residen en nuestra ciudad y en nuestra zona durante 2-3 meses, haciendo un programa de rehabilitación post-trasplante y posteriormente se van a su zona de origen y llevamos un seguimiento compartido. Siguiente. ¿Qué barreras nos encontramos nosotros a la hora de dar de alta a un paciente trasplantado que viene de otra región, a lo mejor con diferentes recursos, pues que en ocasiones viene de un comarcal o de un hospital más pequeño en el cual si tú vas a pedir una monitorización pues de inmunosupresores o de azoles y está en tratamiento es imposible, con lo cual es más fácil hacer venir al paciente que incluso que se le haga allí o en su red asistencial. En ocasiones es muy difícil articular la asistencia cuando no se trata del equipo multidisciplinar de fibrosis quística. Es difícil, por ejemplo, encontrar pues, un nefrólogo, un reumatólogo, etcétera, que a lo mejor no tienen tanta familiaridad con la fibrosis quística. También en ocasiones no tienes las facilidades pues, de tener un home care o de tener un hospital de día. En ocasiones les falta entrenamiento en trasplante a los equipos de fibrosis quística o a los neumólogos que nos los mandaron y entonces no saben identificar bien a veces complicaciones o interacciones de fármacos y que no se nos debe de olvidar que desde luego continúa siendo un paciente con fibrosis quística. Siguiente. ¿Cómo sería la práctica ideal? Que desde luego para nosotros sí que nos está funcionando. Pues desde luego que el staff de trasplante tenga un entrenamiento bueno en fibrosis quística también, que desde luego se tiene un acceso al hospital 24 horas, todos llevamos un busca de localización y el neumólogo de guardia de nuestro hospital nos puede localizar por cualquier problema que surja o bien en nuestro centro con nuestros pacientes o bien de fuera, de otra comunidad y desde luego pues eso, tenemos programas de educación y también determinadas partes de la estructura del hospital que nos ayuda para tratamientos domiciliarios o para tratamientos intravenosos puntuales. Siguiente. Y desde luego áreas de mejoras que yo creo que las podemos comentar ya luego si son interesantes, indudablemente en la red profesional. Es básico que los neumólogos que mandan pacientes a las unidades de trasplante hicieran un rotatorio y compartiéramos protocolos para poder saber en todo momento cómo hacer o con quién contactar. Desde luego es importante compartir los registros electrónicos de la historia clínica y actualmente estamos empezando con la telemedicina, que además el darle los espirómetros a los pacientes en domicilio hace que incluso se esfuercen más y que hagan su fisioterapia mucho mejor. Indudablemente atendiendo a las necesidades de los pacientes, pues educarlos, enseñarles cuáles son las líneas rojas, o sea, cuándo si el BEMS cae por un determinado valor tienen que contactar con la unidad, desde luego promover las asociaciones de pacientes y darles apoyo psicológico. Siguiente. Siguiente, por favor. La pasamos esta porque es un poco como tenemos organizado y ya he dado un poco la idea global. Siguiente.
Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Lamento profundamente que ni las diapositivas hayan podido tener la animación y que no me podáis ver, lo siento de corazón. Y nada, espero que también pronto esta horrible pandemia podamos ver un poquito la luz. Aquí estamos pasando una época bastante mala, estamos en la segunda ola y está complicada, pero esperemos que con la ayuda de todos pues vaya todo adelante. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero poderos abrazar en breve y ahora espero vuestras preguntas. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Gladys Cal, neumonóloga de adultos, referente a cargo del equipo de fibrosis quística de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Quiero agradecer a la excelente disposición de la doctora Amparo Solé y a continuación, previo a abrir el foro de discusión y preguntas, invitamos a la doctora Susana Luning, presidenta actual de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, quien tendrá a su cargo unas breves palabras. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, primero es un placer para mí estar en este espacio. Primero quiero agradecer profundamente a los doctores Carlos Milla y a la doctora Solé, decirle que no se preocupe, que todo salió perfecto, así que se relaje, que estuvo muy bien, y agradecerles profundamente su colaboración y su predisposición para con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y después, bueno, felicitarlas profundamente a ustedes, chicas, a Patricia, Laura, Silvina, mi amiga Eugenia, Gladys, todas que han hecho esto que es maravilloso, están teniendo una audiencia espectacular en un horario que es muy difícil, pero además para que todos lo tengan en cuenta que ha sido artesanalmente diseñado, porque si tienen esto en cuenta, tenemos un disertante en Estados Unidos y una en Valencia, así que esto no ha sido fácil, así que bueno, muchísimas gracias a todos, en nombre de la Asociación Argentina, felicitaciones a la sección, y bueno, dejo las preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Luning, por sus palabras. A continuación, daremos apertura al espacio de debate y preguntas, coordinado por la doctora Silvina Schmidt, neumonóloga pediatra del Hospital de Niños Pedro de Elizalde y Hospital Británico de Buenos Aires, vocal de la sección de FECU de Adultos y Pediatría de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y a la doctora María Eugenia Lais, neumonóloga de adultos y coordinadora del Grupo de Trabajo de Fibrosis Quística de Adultos del Hospital Alemán de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Bueno, iniciamos la serie de preguntas. La primera con una pregunta para el doctor Milla. En cuanto a las hemóptisis, una pregunta es, ¿cuándo es una indicación de embolización bronquial en los casos de hemóptisis recurrente, doctor Milla? Y después de una embolización, ¿cuántas veces usted considera que puede hacerse una nueva embolización y en cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿No llega ahora? Sí. Ahora sí. Ok, como decía, es una muy buena pregunta, ¿no? Eso es algo que acá lo debatimos. Tenemos pacientes que los reconocemos como lo que decimos sangradores, ¿no? Que son los que repetidamente nos hacen hemóptisis. Y es un poquito de balance porque sabemos que, como les enseñaba en esa radiografía, ¿no? Mientras más embolizamos, es como la cabeza de la medusa, ¿no? Por otro lado nos aparecen. Entonces es en paralelo a la embolización, es tratar también de optimizar a lo mejor posible la condición del paciente, ¿no? Muchos de estos pacientitos son pacientes que realmente no nos cumplen con el tratamiento y eso es lo que en parte les condiciona a estas hemóptisis tan repetidas, ¿no? Entonces tratamos de, en paralelo con la embolización, optimizar sus tratamientos, hacernos que nos cumplan lo mejor y, digamos, como tener mucho menos, ¿cómo le digo?,
la decisión de hospitalización, hacerla más temprano, ¿no? Apenas notamos esos pacientes, comenzamos a seguirlos con menor tiempo, o sea, los vemos en vez de cada 3 meses, cada mes, y decidimos hospitalizarlos y hacer tratamiento más agresivo en cuanto notamos que ya comienzan a hacer deterioros en su función pulmonar o síntomas, ¿no? O sea, un poco como tratar de anticiparse al próximo sangrado. Entonces, como le digo, es el paciente que lo cambiamos a manejo más frecuente, más agresivo. Porque sí, lo que encontramos en algunos de estos es que mientras más embolizamos, más problemas nos van a hacer, ¿no? Porque además hay que recordar que cuando uno emboliza, uno está pues sacrificando arterias bronquiales y eso en cierta forma va a comprometer en parte la función de la vía aérea. Perfecto. Eugen. Bueno, acá tenemos uno para Amparo, excelente Amparo como siempre, y en realidad nos estás explicando cuando dijiste así muy por debajo de los moduladores y trasplante, que eso ya va a venir y que se va a publicar. Entonces hay varias preguntas del auditorio en relación a eso, y una sobre todo pregunta, ¿cuánto tiempo antes uno indicaría el modulador para ponerlo en lista, o si el hecho de darle el modulador realmente puede retrasar la indicación para colocarlo en lista? Muchas gracias, Eugenia. ¿Se me oye? Sí, perfecto. ¿Se me oye? Sí, te escucha. Vale, pues nada. Sí, yo pienso que cualquier paciente que tenga indicación debe de entrar con moduladores de CFTR. De hecho, en el nuevo consenso saldrá que antes de remitirlo tienes que haber ensayado un tratamiento con moduladores. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se evalúa la respuesta a los moduladores a los 3 meses y a los 6 meses. Pero, insisto, cualquier paciente que sea subsidiario de tratamiento debiera de estar con el tratamiento modulador. Nosotros tenemos la experiencia de 2 pacientes que han salido de lista de espera, ya estaban en la lista, llevaban varios meses, apareció Trikafta y se lo hemos conseguido como uso compasivo y han salido de lista y están en una situación estable, no están teniendo exacerbaciones. Entonces, mi consejo es que si se puede, aunque tengas una función avanzada, ponlo, porque te va a reducir si funciona, porque no todo el mundo o no lo va a tolerar o no tiene la misma eficacia, pero en general sí que son eficaces y te van a disminuir las exacerbaciones, te va a estabilizar la función pulmonar, te va a mejorar el estado nutricional, o sea, que en el peor escenario que solo estabilice un poco, por lo menos el paciente va a estar en una situación más óptima, mucho mejor para poder soportar toda la cirugía. Pero insisto, nosotros tenemos ya 2 pacientes que han salido de lista y anteriormente, cuando el Calideco al principio, también otro paciente salió de lista. Perfecto. Bien, una segunda pregunta de hemóptisis para el doctor Milla. Dicen, si bien la broncoscopía no tiene indicación hoy en el tratamiento de las hemóptisis, ¿por qué los hemodinamistas siguen solicitando la broncoscopía en el momento de la embolización? ¿Siguen utilizando para localizar el sitio de sangrado? ¿Ustedes lo utilizan de esa forma? ¿Lo indican de esa forma? No, antes pensábamos que era de ayuda, pero más de una vez encontrábamos que donde nos parecía que estaba, cuando el angiografista hacía la angiografía, veía que era en el otro lado. Porque uno tiene que pensar que estos pacientes, cuando ya se presentan con el sangrado, ese sangrado no ha sido inmediato, lo han tenido ya la mayoría de veces por varias horas y no días. Entonces, cuando expectoran, están expectorando de diferentes sitios. Entonces es difícil poder decir, cuando uno ve un coágulo o ve el sangrado en sí, estar completamente seguro que es de ahí. La única forma es con la angiografía. Otra modalidad que hemos estado usando últimamente un poco más, y simplemente por la experiencia del
del radiólogo y del angiógrafo, ¿no? Por eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es el uso de la tomografía angiográfica, ¿no? Que eso lo hemos encontrado de bastante ayuda, porque evita pues que al paciente se le haga hacer una angiografía, es un poquito complicado, ¿no? Entonces a veces nos guiamos más con la angiografía tomográfica, pero como le digo, depende de la disponibilidad del radiólogo y la experiencia del radiólogo, porque a veces es difícil poder hacer una buena interpretación, sobre todo en estos pacientes fibrogísticos que tienen mucha telectasia y mucha opacidad por la enfermedad pulmonar. Perfecto. Y una siguiente pregunta cortita es, ¿en cuánto tiempo reinician la terapia de higiene bronquial después de una embolización? Y si suspenden el Pulmozyme, por ejemplo, o en qué momento, o lo continúan durante el sangrado o después de la embolización. Sí, digamos, y en esto no hay realmente una buena forma de dar una recomendación sólida, como diría yo, ¿no? Nuestra práctica es de suspenderles el salino hipertónico y el Pulmozyme hasta que el paciente salga de alta. Perfecto. Y es simplemente porque es de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro protocolo de manejo para hacerlo estandarizado. Pero si me pregunta por qué, es como lo practicamos nosotros, ¿no? O sea, cada uno tiene que tener su propio sentido de cómo manejar mejor este tipo de paciente. Ajá, bien. Eugen. Una pregunta que por ahí la pueden contestar ambos es el paciente que está en RM, que ustedes, tanto en unidad pediátrica como en unidad de adultos, hacen traqueostomía precoz. Es una práctica que nosotros en nuestro hospital tratamos de implementarla porque tenemos un mucho mejor manejo justamente del autopip, de las secreciones y demás. ¿Amparo? ¿Querés, Carlos, ir contestando vos tu parte pediátrica? Digamos, en los pacientes pediátricos la experiencia es limitada, ¿no? Tratamos de no hacerlo. Los únicos casos en los que lo hemos hecho es esos que les mostré que les hicimos ECMO como puente al trasplante, pero por lo general evitamos hacer la traqueostomía. Perfecto. No sé si Amparo está conectada. Espérate, Silvina, a ver si Amparo me pudo explicar. Eugenia, oigo con entrecortado, no he oído ni a Carlos ni a ti. Ok, te vuelvo a reiterar la pregunta, si en la unidad de ustedes, los pacientes que están en ARM, les hacen traqueostomía precoz. No solemos hacerla. Perfecto. Y bueno, de paso, ya que estoy, te pregunto, acá hay un médico que no sabemos dónde, preguntó cuál es la experiencia que ustedes en la utilización de ECMO en la unidad justamente de la FEC. Pues la verdad que sí que lo utilizamos cuando están en situación avanzada y están desde luego con posibilidad de trasplante. No nos lo pensamos, preferimos estabilizar al paciente y generalmente solemos poner un ECMO venovenoso. Generalmente también utilizamos, si podemos tener el paciente despierto para que pueda hacer rehabilitación, se hace, si no, pues entonces ya pasamos con sedación y tenemos buena experiencia y además el paciente entra mucho más controlado para el trasplante. El único problema es que cuando los colocas, si los tienes que sedar, ya vas con la cuenta atrás, o sea, ya van a aparecer complicaciones que te pueden sacar a un paciente de lista. Nuestra experiencia es muy buena y lo indicamos desde luego si están en lista muy precozmente. Perfecto. Al doctor Milla, con respecto a un paciente con una enfermedad avanzada que tenga bullas, ¿ustedes hacen alguna bullectomía antes de que el paciente realice algún neumotórax? ¿Tienen experiencia en eso? No, generalmente preferimos esperar a si el paciente hace neumotórax, porque a veces lo que vemos en estos pacientes es que, más que una experiencia con los que han llegado al trasplante, ¿no? Que este paciente tiene mucha bulla, mucha enfermedad pulmonar avanzada, tienen adherencias pleurales. O sea, es como que eso los protege, ¿no? De hacer un neumotórax serio. Entonces solamente lo reservamos la bulectomía, que como les decía, nuestros cirujanos prefieren hacer la pleurodesis toracoscópica para
además proceder a la uroiectomía, pero lo hacemos solamente en el paciente que es neumotórax. Y aquel que paciente seguidamente tiene neumotórax bilateral y trasplante, a ver si pueden comentar los dos, Amparo y el doctor Milla. ¿Cómo Sí, indica? Por ahí en el paciente Carlos. que hay neumotórax reiterados y han tenido que ser drenados, y esos pacientes podrían llegar a ser contraindicados para la indicación de trasplante. Por nuestra parte, desde luego, incluso con pleurodesis y abrasiones importantes, vamos a programa de trasplante. Indudablemente, si los han decorticado y tienen adherencias muy importantes, alguna vez se puede contraindicar el trasplante, porque desde luego el riesgo de sangrado y si van a necesitar una asistencia es altísima. Pero la pauta habitual, que van a ser abrasiones, pleurodesis o buyectomías, no nos contraindica a nosotros. Perfecto. Con respecto a, al paciente que está en una exacerbación, ¿ustedes utilizan cánula de alto flujo como parte de la terapia, o en aquel paciente que tiene una enfermedad más avanzada empiezan primero con ventilación no invasiva? Como les decía, nuestra preferencia hoy en día es hacia la cánula de flujo alto. Incluso hemos aumentado bastante el uso, no solamente al paciente que está con insuficiencia respiratoria, pero más temprano, al paciente que nos presenta necesidad de oxígeno, de saturación con las terapias bronquiales, o el paciente que tiene mucha dificultad respiratoria por la exacerbación, empezamos temprano, ¿no? O sea, ya no lo estamos simplemente reservando para el paciente que está en unidad de cuidados intensivos. Hemos ya pasado a comenzar a hacerlo en la sala regular. Perfecto. Una pregunta para Amparo. Aquí preguntan en relación al manejo del reflujo gastroesofágico y el riesgo potencial en los pacientes trasplantados de bronquiolitis obliterante. Sí, realmente es así. Nosotros habitualmente, si tienen clínica de reflujo, se hace un estudio con tratamiento para ver si tienen reflujo sintomático o asintomático, ¿vale? Nosotros lo estudiamos mucho porque sí que nos encontramos que el reflujo va a favorecer la disfunción crónica del injerto, pero también porque se nos va a unir con la gastroparesia y todas las alteraciones de la motilidad, con lo cual reflujo gastroesofágico intentamos, o bien corrección quirúrgica si no hay problema, o sea, si no se puede controlar médicamente, porque es realmente un factor que sí que lo vemos que nos produce enseguida, aparece inflamación de la vía aérea y es desde luego clarísimo su implicación, pero ya os digo, habitualmente lo tratamos, hacemos la pechimetría, manometría, lo controlamos todo bien y si no se puede controlar con tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Perfecto. Otra pregunta que te tengo, Amparo, discúlpame, Silvina, si hacen en el post-trasplante la profilaxis con el parisinus en aquel que tiene pseudomonas en senos paranasales con el uso de antibióticos inhalados. Hasta ahora no la estábamos utilizando el parisinus porque teníamos muchos problemas con el suministro. Actualmente se está utilizando el parisinus no solo para pseudomonas, colonizaciones, sino también cuando tenemos abscesos y cuando tenemos hongos detectados también en los senos. O sea, sí que estamos utilizándolo ahora. Antiguamente lo que hacíamos cuando no teníamos dispositivos era utilizar una máscara facial y entonces nebulizábamos también. Y también hacen la cirugía de poliposis post-trasplante a los 6 meses post-trasplante. Nosotros controlamos si tienen colonización por multiresistentes se hace pre. Bueno, que ahí sería difícil, el pre, ¿cuándo sería? En nuestro país no sería posible. Cuando vienen para lista,
O sea, nosotros lo que hacemos, si para lista, cuando vienen, hacemos la valoración, encontramos que tenemos un reservorio en senos, atacamos senos, ¿vale? Con terapia nebulizada y con cirugía si no controlamos, y después en el seguimiento depende cómo vengan las colonizaciones. Perfecto. Muy bien. Bien. Con respecto a una pregunta de cánula de alto flujo y BNI al doctor Milla, aunque el paciente no tenga hipercapnia, si el FB1 es menor de 50, ¿no se beneficiaría más con el BiPAP que con CAFO? ¿Con el cuál? No escuché la última. Con BiPAP o BNI en vez de CAFO. No necesariamente, como le digo, depende del paciente y sobre todo del más estamos pensando en soportar, ayudar al esfuerzo respiratorio que a los números, sea en los gases o la apariencia de la función pulmonar. Como yo les enseñaba, al menos en los pocos estudios que se han hecho hasta el momento, al menos agudamente, donde uno tiene el más impacto es en el trabajo respiratorio, no tanto en el CO2 o en el BF1 o incluso estudios más detallados viendo el volumen regular, no se nota mucha diferencia, ¿no? O sea, lo que está haciendo es ayudar a soportar el esfuerzo respiratorio y promover mejor movilización de secreciones por el hecho que uno está haciendo este flujo alto con humidificación a temperatura corporal, porque esa es la clave. No solamente es el flujo en sí, sino es además la presencia de la humidificación. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la última, y me gustaría la opinión de ambos. ¿Qué opinan sobre el trasplante combinado hepatopulmonar? Me gustaría la opinión de ambos, si tienen experiencia, y por una cuestión de tiempo vamos a terminar con esta pregunta. Empiezo yo. Nosotros sí que tenemos experiencia con el hepatopulmonar, pero realmente es... ¿Perdón? Te escuchamos, Amparo. Nosotros tenemos experiencia, pero hemos hecho solo 4 hepatopulmonares. Es complicado porque nunca vas a tener todos los criterios completos de uno de los órganos y generalmente nosotros entramos con criterios de pulmonar y parciales del hepático, con lo cual a veces nos plantean grandes problemas las unidades, los del trasplante hepático, la unidad hepática, porque dicen, bueno, vale, tiene una cirrosis, pero está compensado, tiene unas varices que están más o menos controladas, pero indudablemente nosotros no entramos con una cirrosis y con varices y con un bazo grande, aunque no tenga todos los criterios de gravedad para entrar en el hepático, nosotros no entraríamos a un pulmonar. Y todos los hepatopulmonares que los hemos hecho han sido con criterios buenos o referenciados del pulmonar, pero desde luego con criterios, con un score de la patología, pero han ido pues al 50%, de decir. Se nos fue la señal, Amparo. A ver. Repetinos de vuelta la última parte, por favor. Sí, decía que... Ay, Dios mío. Decía que habitualmente... La tormenta está llegando. Mira, lo que decía era que nuestra experiencia es buena en el 50%, pero en el otro 50% no, y fueron por problemas con la vía biliar, con fugas y... Sí, con fístulas. Sí. Pero vamos, realmente es una batalla con la unidad hepática indicada combinado, porque la sobrevida es peor que la del hepático en sí, y entonces ellos son muy reticentes a ceder el órgano. Perfecto. Carlos, ¿ustedes han tenido experiencia en niños? Sí, bueno, no solo en niños, sino en adultos también. Y como dice Amparo, es un poquito el reto de cómo hacer la cuestión coordinada y combinada, ¿no? Porque definitivamente el paciente fibroquístico con enfermedad hepática está un poco en desventaja comparado al resto de pacientes que se les pone pues como candidatos de trasplante hepático, ¿no? El paciente, y hemos perdido pacientes
por problema de sangrado de varices, ¿no? Realmente eso es realmente lo que nos mata a los pacientes. Yo no recuerdo un caso que habíamos tenido donde llegaron a hacer insuficiencia hepática con falla de síntesis, ¿no? Que es el principal criterio que se toma para en los pacientes que están en lista, cómo van avanzando en la lista, ¿no? O sea, hay que un poco manejar esa coordinación con el hepatólogo, de tener en cuenta que el paciente fibroquístico, pues, el score para la lista va a ser un poquito en desventaja, ¿no? Pero cuando los ponemos coordinados, no sea combinados, nos acomodan, ¿no? Este requerimiento diferente del paciente fibroquístico. Y los que hemos hecho combinados nos ha ido muy bien, su sobrevida incluso, a mí me parece, tiene un poquito de ventaja sobre el pulmonar solo. Sabemos que el paciente con trasplante combinado, y la primera serie que se hizo de esto fue en Pittsburgh, mostraban, ¿no?, que a pesar de todo el miedo que uno le tiene a la enfermedad, sobre todo por las infecciones en los fibroquísticos, les va bastante bien. Y esa es la experiencia que hemos tenido, ¿no? Porque como digo, hay que coordinarlo muy bien con el hepatólogo y sobre todo trabajar. Tenemos acá la bendición, como digo yo, que tenemos un grupo de gastroenterólogo y hepatólogo que son especializados en fibroquísticos, entonces entienden bien la cuestión esta de cómo se maneja estos pacientes, ¿no? Y el rol que juega la enfermedad pulmonar. Incluso hemos tenido pacientes que ellos son los que han venido a nosotros a hablar del trasplante pulmonar cuando tenían un trasplante hepático, un paciente candidato para trasplante hepático, en la situación de que hemos hecho al revés, no hemos puesto en lista a un paciente que simplemente por los criterios pulmonares no se hubiera considerado, lo hubiéramos considerado temprano, pero tomando en cuenta la enfermedad hepática más el problema que ellos anticipaban era tener mucho problema de sangrado y un sangrado pulmonar que realmente nos diera un mal resultado, ¿no? Entonces hay algunos pacientes que los hemos hecho un poquito, digamos, más temprano de lo que hubiéramos hecho un paciente si era solo pulmón, tomando en cuenta que es un trasplante combinado, ¿no? Además de que la oportunidad de poder conseguir un órgano es un poco más complicada que al menos acá en Estados Unidos, que cuando hablamos de solo pulmón o solo hígado. Perfecto. Bueno, creo que terminamos las preguntas. Muchísimas gracias. De mi parte, Patricia. Bueno, la verdad muy claro, excelente exposición. Bueno, quiero agradecerles muchísimo. Quería, antes de pasar la palabra a ustedes, tanto a Amparo como a Carlos, agradecer a la doctora Luni, que es la presidenta de la comisión directiva, por darnos la oportunidad de este espacio, y quiero agradecer a la mediateca, a todos los componentes, y especialmente a Muriel Cabrera, que nos ha tenido una santa paciencia en el transcurso de estos meses. Bueno, doctora Amparo y Carlos quieren darnos unas palabras de ver qué sintieron, cómo se sienten en este webinar. Bueno, simplemente muchísimas gracias. Perdón, Amparo me acaba de avisar, disculpame, Carlos, se quedó sin luz. Bueno, casero, me está mandando WhatsApp nada más, pero está súper apenada que no pudo, digamos, su presentación con animación, como quería darla, no la pudo dar. Pero bueno, les quería avisar eso por parte de ella. Ahora sí, Carlos. No, simplemente agradecerles por la invitación, es siempre un placer poder compartir experiencias y muchas gracias por las preguntas también, porque nos hacen pensar un poquito más de qué más es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y obviamente hoy en día con la tecnología es la ventaja de que se puede hacer esto con mucha facilidad, pero la desventaja de no poder verlos, ¿no? Se extraña mucho, pero muchísimas gracias por la atención y siempre impresionado por el muy buen nivel que tienen ustedes en cuanto al interés en la fibrosis quística. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, yo como para finalizar, quiero agradecer a la comisión, ¿sí?, de la sección que trabajó muchísimo. Quiero agradecer a todo el público, obviamente, que estuvo presente, y también agradecer a los laboratorios, a Gador, a Tuter y a Finadiet, que nos dieron su colaboración. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y así damos por finalizado este webinar que creo que salió muy lindo. Gracias. Excelente. Chao, gracias. Gracias.